¿Cómo debe posicionarse un inversor de cara a un aumento de la inflación o de cara a una inflación persistente? Todavía hay alguien por ahí que dice que la inflación es buena para los pobres y es mala para los ricos. Una completa falacia, por supuesto, que cualquiera puede entender, pero que es curioso que todavía haya alguien que todavía defienda. Bien, pero vamos a entender cómo afecta la inflación a los activos de riesgo. Lo primero que nosotros tenemos que entender es los bancos centrales van a mantener los tipos de interés muy por debajo de los niveles de las expectativas de inflación. Al mantener los tipos de interés por debajo de los niveles de las expectativas de inflación y mantener un nivel de recompras de activos que, aunque se llame normalización, no es normalización, la política monetaria sigue siendo extremadamente acomodaticia a pesar de que sube la inflación. Es decir, los bancos centrales no hacen nada realmente efectivo para reducir la presión inflacionaria. Al ocurrir esa doble situación, ¿qué es lo que ocurre a la vez? Lo que ocurre es lo que estáis viendo ahora mismo en los mercados. Los mercados continúan fortaleciéndose, los sectores que se llaman growth, los sectores de crecimiento, se fortalecen más porque los tipos de interés se mantienen muy por debajo de la inflación. ¿Y qué sectores son los que sufren? Solamente sufren los que se llaman de renta de posición, es decir, aquellas empresas que no pueden pasar sus aumentos de costes a los consumidores y por lo tanto se reducen sus márgenes. Pero esos son sectores que ya estaban funcionando mal antes de la pandemia y desde luego antes de que con la recuperación aumente la inflación después de estas enormes inyecciones de liquidez. Por lo tanto, tenemos que entender que mientras los bancos centrales van a mantener el activo de menor riesgo masivamente caro, manteniendo las primas de riesgo artificialmente deprimidas, entonces el resto de los activos de riesgo mantienen su expansión de múltiplos y las carteras hacia donde deben estar orientadas es precisamente hacia los activos que se benefician de esos dos efectos, la inflación, los bajos tipos de interés y mantener las inyecciones de liquidez muy por encima de lo que se debería. Y, por supuesto, evitar los sectores de renta de posición y evitar aquellos sectores que son ópticamente baratos, porque son aquellos precisamente que van a sufrir más en sus revisiones de beneficios. ¿Por qué hay que evitar también los sectores que dependen mucho del consumo marginal? Porque la inflación no beneficia a los pobres. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que los salarios reales medianos no solamente no suben, sino que bajan. En Estados Unidos y en la eurozona, el salario mediano de las familias no está aumentando en términos reales. Porque además la cesta de bienes y servicios no replicables sube mucho más que el IPC. Y tercero, porque además la capacidad de ahorro de esos ciudadanos empeora, es decir, su posición actual y futura se erosiona, empeora significativamente. Por eso se calcula el índice que se llama de miseria, que es el paro más la inflación, ¿de acuerdo? ¿Y dónde está el índice de miseria? Pues a máximos de prácticamente niveles en medio de la pandemia y desde luego niveles mucho más altos de la media de los últimos 30 años. Por lo tanto, reorientar las carteras hacia los sectores que se benefician de este doble efecto inflacionario más mantenimiento de políticas equivocadamente mal llamadas también acomodaticias, pero excesiva política monetaria y, por supuesto, ser muy conscientes de que cuanto más se mantenga la inflación a los niveles a los que está ahora, es peor para las clases medias y para los más desfavorecidos que sufren esa erosión del poder adquisitivo, tanto de sus salarios, obviamente, como una destrucción de su pequeño ahorro en activos monetarios. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.